Bueno, me gustaría escuchar tu opinión. Yo soy lingüista, formación de lingüista, y quería escuchar tu opinión acerca de la arbitrariedad del signo, ¿no? Porque, digamos, en el lenguaje es como un sistema estructurado, organizado, y que lo que hace construir signos que son, no, digamos, se construyen de manera arbitraria, ¿no? Y de las cosas que has presentado, hay como una escala entre la arbitrariedad y la relativa arbitrariedad, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante porque primero están, digamos, la voz o el lenguaje y puede ser producido con una intensidad que es como un grito, ¿no? Pero es el lenguaje de manera como intensa. Y luego tenemos signos, que son ruidos, que son signos naturales, te pegan o en automático, ¿no? El ruido como de manera natural. Y la que me interesa, o sea, ¿qué piensas que creo que es por donde tú estás trabajando? Es donde el grito ya no es ni natural o relativa, de manera natural, y otra parte es arbitrario, ¿no? O sea, que se va construyendo de esa manera. Entonces, ¿cómo harías una clasificación de estos ruidos, ¿no? De este tipo de ruidos? Porque como eso sí no me quedó muy claro cómo lo estás clasificando. Yo tengo dos comentarios, bueno, pregunta, comentarios. Una tiene que ver como con las categorías que puede haber en otras culturas respecto al grito. Es decir, por ejemplo, hay culturas en donde hablar, cantar y llorar son parte de un mismo continuo. Y no es como nosotros que tenemos categorizadas y segmentadas cada una. En ese sentido, grito también supongo que debería ser así, ¿no? O sea, que obedeciera que existe esa categoría en esas sociedades para llamarlas grito y no usar una categoría impuesta por nosotros para si están gritando. Creo que puede ser difuso entender en dónde pueden estar cantando fuerte y no gritando, o hablando fuerte y no gritando, o dónde empieza el grito, ¿me explico? Y por otro lado, quisiera preguntarte qué ejemplos o tú qué has encontrado de la incorporación del grito en la música. O sea, como forma de expresividad que platicabas, se ha incorporado yo creo también en ciertos géneros musicales de forma importante, ¿no? Sin querer decir algo, sino que como que el grito en sí mismo, la presencia del grito tiene una función en una canción, nada más. Tengo dos preguntas. Una es al respecto, bueno, no sé si nos podrías mencionar alguna referencia a, pues un poco al caso contrario, quizá, contrario, no del grito, sino de usos del silencio, ¿no? O algo que nos pudieras comentar sobre el silencio, por una parte, y otra que lo mencionas muy brevemente en uno de los artículos, ¿no? De estas cuestiones de la sinestesia, así como de pasada, pensando en otra conferencia igual, en una exposición que creo que todavía está en Bellas Artes sobre el color y las esculturas antiguas de Grecia y de Mesoamérica. En una de estas conferencias, también impartida por académicos de la UNAM, dieron unos ejemplos de poesía griega donde el color remitía a ciertas sonoridades, ¿no? Entonces, la pregunta es si tú conoces algún caso, tendrás alguna referencia de esta relación entre sonido y color. Ok, sobre la arbitrariedad del signo. Yo lo que he encontrado, y un poco está dividido así mi trabajo, bueno, los capítulos del libro, son dos tipos de grito, ¿no? El grito involuntario y el grito intencional, ¿no? Estos estudios se han hecho sobre todo quienes investigan el desarrollo humano, ¿no? Didier Siu, que es un psicoanalista sensorial. Él nos dice que el primer grito, y además así se lo conoce en general, el grito primal, ¿no? Que emite el ser humano, es un grito incontrolable, ¿no? O sea, como ciertos tipos de gritos que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que tienen que ver con ciertas sensaciones, ¿no? El grito de, y va un poquito, voy a
mezclar un poco, ¿no? Me hablas de cantar y llorar y la distinción, ¿no? Es que ese grito incontrolable tiene que ver con las emociones, ¿no? La emoción es una reacción, ¿no? Y entonces una buena parte de las reacciones, ¿no? Tienen el carácter de gesto, ¿no? O sea, simplemente o sea, no pasan por la representación, ¿no? Es sensación, reacción, ¿no? Y una de esas reacciones es justamente el grito. Entonces, en ese sentido, el grito tiene un carácter gestual, ¿no? O sea, el grito no trae un mensaje explícito, ¿no? Sino lo que hace es vehicular emociones, ¿no? El grito no intencional es prácticamente un grito incontrolable, ¿no? Justamente porque es un grito reactivo, ¿no? Mientras que el grito intencional, nos dice Didencio, es un grito que empezamos nosotros a entender, a manejar, ¿no? Durante las primeras semanas de vida, porque nos damos cuenta que al gritar movilizamos a la gente que está en torno a nosotros a atender algo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, hay en la edad de la tecnología del grito, pues nosotros gritamos conscientemente con muchas intenciones, ¿no? O sea, para callar al otro, ¿no? Para imponer nuestra voluntad, para asustar, hay toda una serie de manejos, ¿no? Pero lo que yo he encontrado, hay un trabajo de un filósofo que se llama José Luis Paniagua, es un texto que se llama El hombre, energía estructurada, y también Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Bueno, entre otros, que nos hablan del grito, ¿no? Y en ese sentido concuerdo, este grito reactivo y no intencional como un lenguaje universal, ¿no? O sea, eso no pasa, ¿no? O sea, ni siquiera son las interjecciones ya traen algo de cultura, ¿no? Pero si yo te quemo, ¿no? Vas a gritar, o sea, no hay esa transición, ¿no? O sea, hacia el lenguaje, ¿no? Ese es el grito reactivo. Hay un trabajo súper interesante, no recuerdo la cita, soy mala para los nombres, pero es un doctor, ¿no? Francés que en principios del siglo XIX, hace una clasificación de gritos en el hospital. Y escribe una partitura, ¿no? Es decir, los gritos de dolor, de quemados, son distintos a los gritos de alguien que cortan, son distintos a los gritos de una mujer que está pariendo, ¿no? Y lo analiza además con gente de distintas nacionalidades, ¿no? Y suenan bastante igual, ¿no? Entonces yo creo que habría que distinguir entre ese grito reactivo, ¿no? y el otro grito, el grito intencional, ya pasa, o sea, en tanto es intencional, hay una necesidad de comunicar, entonces ya está pasando justamente por el ámbito de la cultura y está permeado por el lenguaje, ¿no? O sea, por eso el grito, o sea, sí distingo, si bien el grito, como los que vimos ahorita, utilizan estas gitanjáforas y las interjecciones, ¿no? Esas cosas ya hay un tinte de cultura en eso, pero el grito de la emoción, ¿no? El grito incontrolable, ¿no? Sí creo que es energía, ¿no? O sea, justamente lo que está comunicando es energía, ¿no? O sea, y cuando uno escucha un grito de esos, o sea, ahí se concreta el acto comunicativo sin pasar, o sea, no importa si está gritando un ruso o un mazateco, ¿no? O sea, hay algo que te toca, ¿no? Entonces sí creo que hay un nivel para los antropólogos es muy delicado esto de hablar de la universalidad, ¿no? Pero sí creo que hay un nivel de comunicación energético, ¿no? Que nos podría llevar al grito, por el grito justamente hacia ese lado, ¿no? Sí. Y bueno, Cristian, ¿no? Que preguntaba sobre estas fronteras, ¿no? Sobre hablar, gritar, llorar, cantar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de las plañideras, ¿no? Que creo que ese sí es el oficio más antiguo del mundo.
justamente está pasando por esas tres, o sea, salta esas fronteras, ¿no? O sea, como que agarra justamente todo, ¿no? Y creo que tiene que ver nuevamente con el asunto de las emociones, ¿no? Por ejemplo, el grito, según la emoción que vehicula un grito, adquiere distintos nombres. Por ejemplo, el grito de dolor es una queja, ¿no? Y tiene ciertos tintes distintos, por ejemplo, al grito de júbilo, ¿no? Que tiene su expresión, por ejemplo, en la carcajada, ¿no? Cuando me preguntes qué distinguiría a alguien que habla fuerte, ¿no? Parece que está gritando. Eso ya es bien complejo, entramos al terreno de la percepción, ¿no? Yo creo que una de las cosas que caracteriza un grito es su violencia. O sea, hasta un grito de alegría es violento, ¿no? O sea, el grito, quienes han estudiado el manejo expresivo del grito en el teatro griego, lo que nos dicen, ¿no?, es que uno grita cuando ya no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, el grito ya es el último recurso, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tendríamos que caer en el ámbito de la percepción, qué entiende uno, o sea, qué es violento para uno, ¿no? O sea, a nosotros, ¿no? Por ejemplo, nos gusta a los mexicanos que nos hablen en chiqui, por favorcito, dame permisito, ¿no? Entonces nos encontramos, pues yo he escuchado quejas, ¿no?, los españoles, ¿no?, que no se andan con esos tientos, ¿no? Entonces ahí ya me está gritando, ¿no? Es como, es agresivo, ¿no? Entonces, eso que hablan fuerte, ¿no? Ese es otro capítulo de mi libro, ¿no?, que tiene justamente que ver con el lenguaje, ¿no? La cultura y el tono de la voz, ¿no? O sea, entonces es cultural, digamos. Sí, esa parte sí. Todo lo que pasa por la percepción, es decir, por la interpretación de cualquier fenómeno, ya es cultural, ¿no? O sea, lo que le toca a la cultura, todo esto es justamente la percepción como un acto interpretativo. Entonces, o sea, claro, yo lo que hice en mi trabajo fue partir justamente estas posibilidades de gritar, ¿no? O sea, en este ámbito incontrolable, ¿no?, que nos lleva al asunto de las emociones, y todo lo demás que tiene que ver con la percepción, ¿no?, y con los usos culturales, ¿no? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para qué se está utilizando, ¿no? Sobre el grito y los géneros musicales, honestamente no he trabajado mucho en eso todavía, ¿no? O sea, es un libro que cada vez se hace más grande, ¿no? Me he acercado, recientemente lo estoy acercando a la ópera, ¿no? Pero lo que yo les decía, a mí me interesa el grito por este lado de lo intencional, no como la voz alta, y sí hay parámetros de lo que es una voz alta, ¿no? O sea, esta idea de la proxémica, ¿no? En el sentido del manejo del uso de la voz, o sea, sí hay decibeles que alcanzan, ¿no? Entonces, tendría que ver un poco con eso, ¿no? O sea, para distinguir entre lo que es cantar y lo que es gritar, ¿no? O sea, con el manejo de la voz alta, porque es donde yo creo que está la eficacia del grito, comunicativa del grito, ¿no? Entonces, los cantantes, o sea, a mí me encantan los buenos gritones, ¿no? O sea, y no me importa que estén diciendo, no me importa si es Lupita D'Alessio, me encantan esos gritos, no sé por qué lo que está comunicando es la emoción, ¿no? No importa qué esté diciendo, no importa la música que sea. Es un acto comunicativo a nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, en un mariachi, pues antes de empezar a cantar, sí. Y ahí hay una carga emotiva. Claro. Sí. Bueno, ese es el siguiente capítulo. Sí. Okay. Sobre el silencio. Ese es mi otro libro. No, está más cercano al susurro, ¿no? O sea, al igual que el grito, el silencio tiene múltiples usos, ¿no? Y para mí las plañideras siguen siendo un ejemplo, porque la idea de lo fúnebre agarra justamente estos dos extremos, ¿no? O sea, lo fúnebre
como lo solemne es silencioso, ¿no? O sea, hay un escenario y hay usos del silencio, ¿no? Como dentro de un ritual, ¿no? Pero está el otro lado de las plañideras, ¿no? que gritan, ¿no? Eso fue cuando les comentaba, hay una serie de edictos en el siglo XIII donde la Iglesia dice, a partir de ahora, ¿no? El dolor por una pérdida solo lo tienen que manifestar los familiares, ¿no? O sea, la idea de las plañideras es traer, sobre todo mujeres, ¿no? Por ahí hay quien dice que la voz de la mujer es más propicia para el dolor. Entonces dice, traer muchas mujeres para que nos ayuden, y yo creo que lo que hacen las plañideras es crear un ambiente emotivo, ¿no? Para que nos ayuden a llorar, ¿no? Entonces la Iglesia dice, ya, o sea, eso es un circo, ¿no? O sea, eso es impúdico que las mujeres se desgarren la ropa y se tiren y se azoten, ¿no? Porque, o sea, si hay descripciones, entonces son sumamente violentas, ¿no? Y que griten de esa manera y que entren a la iglesia haciendo eso. Entonces ahora el dolor fúnebre lo carga la familia solamente y en silencio, ¿no? Y en su casa, ¿no? Bueno, y hay, bueno, hay una semántica también del silencio, ¿no? Que depende del contexto, silencio para qué, ¿no? Hay ciertos, o sea, hay momentos de solemnidad, ¿no? La introspección requiere silencio, ¿no? La búsqueda como de la paz interna requiere silencio, ¿no? Hay espacios para el silencio, no por nada nos callaron, yo creo que en la biblioteca, ¿no? O sea, estos códigos sonoros que atraviesan la cultura, ¿no? Entonces generan toda una serie de rigores que hay que seguir, y son cosas que hay que entender, ¿no? O sea, parte de los procesos interculturales está entender los códigos sonoros, ¿no? Entonces el silencio también está atravesado por eso, depende dónde. Sobre la sinestesia y el color y el sonido no sé nada. Gracias. Bueno, quería preguntarte si hay más trabajos sobre esta cuestión del grito y lo psicológico. O sea, me llama mucho la atención esta parte que hablas del grito, esta distinción que haces, ¿no? Del grito involuntario y el intencional. Sobre todo el intencional, cuando dices, bueno, el bebé, o sea, el grito, se da cuenta, o sea, manifiesta, ¿no? Que puede tener un contacto más allá de sí mismo con el otro, ¿no? Y me llama la atención porque ese como desdoblamiento como del yo y esa interacción más allá del propio ser es como que, bueno, yo no sé mucho del tema, pero sé que, por ejemplo, en el psicoanálisis lacaniano, esta parte que se entiende como el estadio en el espejo, es como un giro ahí como muy significativo, ¿no? Dentro del psicoanálisis, y que precisamente es descubrirse más allá de sí mismo, ¿no? Entonces, no sé si en ese, bueno, ahorita por eso me llamó mucho la atención esto del grito intencionado, que tiene como ese mismo carácter, ¿no? Del estudio en el espejo, y me parece que en un nivel aún más temprano que como lo propone el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la cosa. Ah, bueno, y otra cosa, bueno, ¿cómo has hecho tú para como ir sistematizando todas estas cosas que vas viendo del grito? O sea, cómo metodológicamente, cómo has ido construyendo tu propuesta, que de pronto se me hace como complicado, ¿no? Justo no caer en el terreno como de la percepción. Y bueno, ¿no? Sí, un poco más, si podrías como ahondar cómo has construido tu trabajo, así. Gracias, Anelia, por la charla. Me parece que sí nos da como para pensar un montón de cosas, comenzando por situar, o sea, ubicar al grito como una parte de la construcción de nuestro mundo sonoro, ¿no? Y que puede ser estetizado de una manera particular desde nuestra cultura o desde las otras culturas, como se decía aquí, que a mí me parece un señalamiento súper interesante, ¿no? Este juego emic-etic, ¿no? O sea, cómo se construye el grito en términos colectivos, o sea, cómo se valora en términos colectivos interculturalmente, o sea, entre sociedad y sociedad, ¿no? Eso puede ser algo, y ahí, o sea, retomaré un poco lo que dice Samuel, ¿no? A mí también lo primero que se me ocurrió primero es preguntarte eso, ¿no? Lo que ya se preguntó un poco acá y que ya contestaste, ¿no? La cuestión de
si alguien ya ha estudiado o ha hecho una tipología, digamos, del grito, ya no en otras culturas, en la nuestra, o sea, en la nuestra, porque puede ser, ahorita me quedé se me quedó muy grabado lo que dijiste, no me encantan los cantantes gritones, porque transmiten emoción. Sin embargo, el susurro transmite quizá más emoción, o sea, el susurro con alguien que estás enamorando o algo así, o un poema, o alguien, un poeta, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ver con la intensidad, con el decibelaje, digamos, ¿no? O la potencia, sino cruza con muchísimo más cosas. O sea, es bastante complejo, ¿no? O sea, el grito sí podría ser analizado con muchos parámetros, ¿no? Entonces, me viene mucho a colación lo que dice Samuel, ¿no? Una como especie de clasificación de tipología, que digo, aquí tú decías, ¿no? Intencional y no intencional. Y también retomar un poco esto que decía Cristian, ¿no? Lo de cómo incide en términos ya más, en una esfera mucho más estética musical, en el plano de la música. Yo me acordé de una rola de Pink Floyd que se llama Careful with That Axe Eugene. Yo no sé si la han oído, pero es un grito. O sea, es muy tranquilita y de repente es un grito y no hay letra ni hay nada. Y es larguísimo y es tremendo porque pues el nombre de la pieza dice todo, ¿no? Careful with That Axe Eugene, ¿no? Cuidado con esa hacha, Eugene. Y se ve que algo pasa, ¿no? O sea, evidentemente. Y yo creo que sí hay una gran cantidad de ejemplos así, ¿no? Donde sí incide de manera ya el grito, pero porque además está como afinado, o sea, es un grito desgarrador, pero está dentro del marco de una construcción musical, digamos, ¿no? Entonces eso es bastante padre. Y una última cosa que era lo del yodel que mencionaste, de los antecedentes que decías que el yodel de allá de Europa que tenía que ver con lo que se hacía en Estados Unidos, ¿no? Y es que ahí, bueno, hay una explicación histórica relativamente sencilla, que es que los africanos que llegan justo a la parte de Norteamérica, una buena cantidad son de la parte musulmana de África. Entonces traen la influencia árabe, ¿no? El yodel. Entonces va más como por esa vía. Ya cómo se construye, ya entre esa parte musulmana y Suiza, pues ya quién sabe, ¿no? Ahí habría que averiguarlo. Pero tiene un poco ahí, esa es como la razón, pero creo que era todo. Gracias. Pues gracias, maestra. A mí me dejó reflexionando mucho, sobre todo por todas las temáticas que hay implícitas, ¿no? En el estudio del grito. Pero sí me llama mucho la atención cuál ha sido su metodología o el proceso para poder desarrollar este estudio, ¿no? Precisamente por los temas, por ejemplo, la identidad colectiva, la cohesión social, la construcción de escuchas, ¿no? Que es algo que me hizo mucho ruido a mí también. Gracias. Sobre el estudio psicológico del grito, mencionas a Lacan y de hecho hay un episodio que estudia Lacan, que estudió Freud y que luego estudiaron más, que se conoce como el alarido de Dios. Y es de un paciente que tuvo Freud y que después el expediente lo retoma Lacan, ¿no? Y entonces es un paciente que sostiene una lucha a gritos con Dios, ¿no? O sea, primero está luchando con Dios por los rayos del sol. Y entonces justamente aparecen estos dos gritos, ¿no? El intencional y el no intencional, lo involuntario. Entonces dice que Dios en las noches lo empieza... El paciente se apodera de los rayos del sol. Y entonces Dios se enoja porque los rayos del sol no pueden ser de un humano, ¿no? Entonces Dios lo empieza a atacar, lo hace sufrir, haciendo que escuche todo de manera superlativa, ¿no? Entonces lo que dice el paciente es que todo da gritos, ¿no? O sea, hasta el movimiento más pequeñito grita, ¿no? Entonces dice, Dios está haciendo, ¿no? Me está queriendo volver loco con los gritos del mundo. Y entonces, en las noches, Dios le llama a gritos a los rayos del sol, ¿no? Y entonces los rayos del sol se quieren salir de él, y cuando se quieren salir de él, él empieza a gritar de dolor, ¿no? Dice, yo no puedo controlar estos gritos, ¿no?
ese es un poco el caso, ¿no? Que ha suscitado una larga investigación, ¿no? Entonces, pero lo que aparece es justamente estas dos modalidades del gritar, ¿no? Entre el grito incontrolable, ¿no? de un dolor que siente el paciente, ¿no? Y el grito voluntariamente manejado por Dios para hacerlo sentir mal, ¿no? Yo me preguntaba sobre la metodología y también voy a aprovechar para responder la pregunta de Iris, ¿no? Mi metodología es buscar por todos lados. No. Ok, yo empecé escribiendo, les decía ya afuera, un artículo sobre el grito como método disciplinario, ¿no? En ciertos contextos o en ciertos regímenes de disciplina formal, como el ejército, como las escuelas, como las familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente estaba en contra del grito, ¿no? Y empecé estudiando el grito como desde una idea de ruido, la idea negativa del ruido, ¿no? Entonces, cuando buscaba yo información, me empecé a encontrar con otras cosas, particularmente el grito de guerra fue la primera cosa que apareció, ¿no? Y hay un diccionario, ¿no? Es un diccionario latín-francés, ¿no? Sobre los distintos gritos de guerra en Europa, ¿no? En campos de batalla, ¿no? Y es una tipología de 3 gritos. Está el grito de guerra inarticulado, son 2, perdón, el grito de guerra inarticulado, ¿no? Que entonces se consideró que era un grito salvaje, ¿no? Que hasta en la guerra tenía que haber civilización. Y entonces entra el grito de batalla, que es un grito donde ya se toma, es como un estandarte, ¿no? O sea, es el grito de la familia, el grito de un rey, ¿no? Entonces, digamos que justo cuando entré al grito de guerra, cuando empecé a entrar en eso, me di cuenta que era un tema sumamente amplio, ¿no? O sea, que no solo tenía esa carga negativa, o sea, en el sentido del método disciplinario que creía yo, ¿no? Entonces, pues eso me empezó como a abrir las puertas a otros escenarios donde en efecto el uso se manifestaba, el grito se manifestaba con una serie de usos culturalmente pautados, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo lo que hice fue recopilar información. Primero empecé a encontrar cosas que aparentemente no tenían nada que ver. Y yo empecé a armar una tipología en función de los usos del grito, ¿no? Entonces me encontré el grito como recurso ergogénico, ¿no? Ergogénico es generador de energía, ¿no? Entonces, en el ámbito de guerra, ¿no? Por ejemplo, el grito sirve para unificar a los ejércitos, para hacerles perder miedo, ¿no? Pero también sirve como una táctica para vencer al enemigo. O sea, hay varios episodios de guerras en donde lo que se hacía era rodear al enemigo de noche y gritar, ¿no? Gritar espantosamente, entonces el enemigo se terminaba rindiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me encontré con fuentes, muchas en internet, sobre todo libros facsímiles de libros antiguos, ¿no? En donde empecé buscando yo definiciones de grito, ¿no? Y eso me llevó a todos lados. Ha sido como como hacer una colcha de parches, ¿no? O sea, porque no hay libros sobre el grito, ¿no? Hay muchas cositas. He leído libros de donde saco un párrafo, ¿no? Por ejemplo, encontré otro, les decía, hay otro diccionario de francés donde hablan sobre las formas de clamar, ¿no? O sea, clamar es gritar, es un llamado a gritos. Entonces hablan es una tipología que habla del oclamar, reclamar, conclamar, inclamar, proclamar, declamar, reclamar. Son formas de gritar, ¿no? Que tienen que ver con qué pides y a quién se lo pides, ¿no? Entonces, incluso el inclamar es un grito interno, ¿no? Es como una implosión, es un grito que no se oye, un grito en silencio, ¿no? Entonces,
primero establecí las funcionalidades o sea, esta distinción entre el grito involuntario y voluntario, ¿no? En el grito involuntario hago una tipología de las emociones con las que está relacionada, se relaciona el grito, ¿no? Justo en esta idea de la universalidad del grito, en ese nivel básico de la experiencia humana, ¿no? Y después vienen otros 3 capítulos que tienen que ver con funciones específicas. El grito como recurso ergogénico en ámbitos de guerra, en ámbitos deportivos, ¿no? Y en ámbitos de rituales, ¿no? O sea, entonces ahí metía toda la cuestión de la brujería, ¿no? De las epidemias, de que en la Edad Media, bueno, no solo en la Edad Media, o sea, hubo una epidemia en Chalco hace poco, ¿no? Donde lo que hace la gente es empezar a gritar mucho, ¿no? Entonces hay epidemias colectivas de gritos, ¿no? Hay epidemias colectivas de carcajadas, ¿no? Las posesiones, ¿no? Esta famoso episodio de una enfermedad endémica de Italia, que es el piquete de la taranta, ¿no? Que da lugar a la tarantela, ¿no? Y las mujeres solo gritan, ¿no? Entonces la gente los rodea, vamos a gritar juntos, vamos a acompañarla a que grite, ¿no? O sea, el grito como recurso ergogénico es un uso del grito para liberar energía, ¿no? Entonces, ahí hay una tipología. Otro capítulo tiene que ver con el grito, parte de lo que presento ahorita, que es el grito como comunicación a larga distancia, ¿no? El grito para alcanzar distancias. Entonces, bueno, eso ya más o menos está aquí especificado. Y el último tiene que ver el grito como recurso disciplinario, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahí es muy claro el uso del grito. Uno grita para callar al otro. O sea, ahí hay una lucha de poder sonoro, ¿no? O sea, quién impone sobre quién, ¿no? Entonces, pues esa ha sido mi metodología, ¿no? O sea, en en el marco de capítulos, ¿no? Busco información, ¿no? Y empiezo, o sea, las etimologías me han ayudado mucho, ¿no? Entonces busco información a nivel etimológico, ¿no? Y luego busco también a nivel disciplinario, ¿no? La medicina ha trabajado mucho el grito, el derecho ha trabajado mucho el grito, la música, evidentemente, ¿no? Y luego, bueno, recurro a etnografías, ¿no? O sea, la rama dorada de Fraser está llena de gritos, ¿no? Para conjurar demonios o para llamar demonios o acabar epidemias. En realidad, yo en general creo que el grito es una necesidad de liberar energía, ¿no? Entonces, por eso a mí una cosa que me preocupa, ¿no? Es que ahora nos incita a no gritar. Yo tampoco estoy promoviendo que nos agarremos a gritar todos acá, ¿no? Pero ¿a dónde va esa energía? ¿Cómo se canaliza esa energía, ¿no? Que parece una energía vital del ser humano, ¿no? O sea, ¿dónde te la guardas, ¿no? O sea, a mí me parece eso sumamente delicado y ya me fui de la metodología a otro lado. Rápidamente, me decías que cómo no caer en la percepción. No es que no quiera caer en la percepción, ¿no? Pero distingo entre cosas que no son perceptuales y fenómenos que sí lo son, ¿no? Por supuesto, la 3/4 partes de mi libro tiene que ver con asuntos de percepción y de cultura. O sea, simplemente es que reconozco que hay un ámbito, y voy un poquito a la pregunta de Luis, no, Carlos, ¿no? Sí reconozco que hay un ámbito en donde el mensaje no es importante, o sea, el mensaje no es lo que está comunicando. Decía, creo que el susurro comunica más. Yo creo que los dos comunican distinto, pero comunican igual en el sentido de hablar bajito, ¿no? O sea, también, por ejemplo, algo que me ha gustado mucho en la arquitectura, ¿no? La arquitectura antigua. En las casas tenía implementos para escuchar, para vigilar
acústicamente a los otros, ¿no? Y hablar, o sea, lo que se habla bajito, o sea, hay lugares donde uno habla bajito y exactamente y se escucha súper fuerte, ¿no? O tubos, ¿no? Tubos que transportan el sonido alrededor de la casa, entonces uno habla súper bajito, ¿no? Y acceder al susurro es una cosa sumamente intrusiva porque es una cosa sumamente íntima, no es para ti, ¿no? Es para otro, entonces ahí estás, ¿no? Y tiene su grado de misterio, como el grito tiene su parte de misterio. O sea, yo sí creo que todo grito es violento, ¿no? Para bien o para mal, todo grito es violento, pero justamente en esa violencia está ahí el misterio del grito, y justamente por eso a mí no me gusta escuchar gritos. A mí me da mucho miedo escuchar un grito, pero mucho, mucho miedo. Me dice, ¿por qué no vas a grabar hospitales? Es que no quiero escuchar gritos en un hospital. O sea, trabajé hace poco y caí así en shock, gritos de tortura, ¿no? O sea, es una cosa súper fuerte, ¿no? Entonces no importa qué diga un grito de tortura comunica por igual, ¿no? No importa qué lenguaje hable uno. Entonces, por eso hablé al principio, o sea, si mi trabajo en una proxémica acústica, ¿no? O sea, lo que está comunicando, lo que está ejerciendo su función comunicativa es justamente esta relación entre distancia, ¿no? Volumen, distancia y calidad del mensaje, ¿no? O sea, en esta proxémica está el murmullo, ¿no? Y está el diálogo, ¿no? O sea, el murmullo es privado, no es secreto, ¿no? Y sube un poquito más de decibeles. El diálogo es un volumen, el volumen de lo personal, ¿no? No es para todos, pero es abierto, ¿no? O sea, en un diálogo no hay secretos, ¿no? Entonces, y eso no tiene que ver con exactamente con el mensaje, ¿no? O sea, podemos retomar ahí la idea de Marshall McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? O sea, el medio, y en este caso el medio es el volumen de la voz, determina la calidad de las interacciones, y aquí es bien claro, ¿no? Elegir qué decir en voz baja y qué decir en voz alta, ¿no? Hablaba sobre el yodel y los musulmanes. Me encontré una anécdota muy interesante que llegó a una demanda, una expulsión de un alemán de territorio musulmán, porque esta vez era un yodeler, o sea, un cantante de yodel, y escuchó el llamado a la oración, y entonces dijo, ay, eso se parece mucho a como yo canto, y se puso a cantar. Y entonces la gente que lo escuchó lo demandó por burlarse de la religión y lo expulsaron de territorio musulmán, ¿no? Y entonces el güey dice, no, pues yo estaba cantando como yo canto, ¿no? O sea, ahí está la percepción, ¿no? Solo era parecido, pero no era igual, y a los otros les sonó a burla, ¿no? O sea, todo lo que está implicado en el acto de escucha, ¿no? Perdón, que por cierto el llamado a orar no es considerado música. Sí, exactamente, sí, no es considerado música, cierto. Y creo que ya. Bueno, son dos preguntas rápidas. Una es si los primates gritan, y si gritan, solo son gritos involuntarios, reactivos o también intencionales. Y la otra es si conoces estudios de auralidad en México, por ejemplo, los marchantes en el mercado, los vendedores del agua electropura, o cualquier otro, o sea, como tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como que pienso que es un campo muy fértil para estudios aurales en México. Entonces, ¿qué se ha trabajado? Sí, los primates gritan, y de las dos maneras, ¿no? O sea, hay comunicación intencional y no intencional, ¿no? Te digo, la no intencional está relacionada con la emoción, sensación-emoción, y la otra tiene que ver con gritos intencionales como código de comunicación. O sea, está el estudio sobre gestualidad oral, ¿no? Aborda mucho, sobre todo entre primates. También hay estudios sobre gritos en delfines, ¿no? Que deben tener eso ya una calidad un poco distinta, ¿no? Pero sí, o sea, en tanto que el grito se considera sobre todo, o sea, una de las cosas por las que se prohíbe el grito es que es un lenguaje animal, ¿no? O sea,
Sí, exactamente. Entonces, si el ser humano tiene el don de la palabra, ¿por qué rayos tiene que gritar, no? O sea, hablando nos podemos entender. La verdad es que hay cosas que no se pueden decir hablando, ¿no? Y justamente porque el grito remite a la animalidad y por cosas de las que vimos ahorita, o sea, el grito del panameño, o sea, es evidentemente un grito animal, ¿no? O sea, en estudios de lingüística el grito, interjecciones y todos esos lenguajes no articulados no se piensa que tienen un origen animal sobre todo, ¿no? Entonces, sí hay muchos estudios, y creo que hay más estudios sobre grito en animales que en seres humanos, ¿no? Y sobre estudios de oralidad, sí hay, aquí sobre todo se ha trabajado pregoneros, ¿no? O sea, el pregón, sobre todo yo creo que por una cuestión de tradición oral de nuestro país, ¿no? Y se ha trabajado el pregón de manera reciente de un poco en esta epidemia del decibel, ¿no? O sea, como para reprobar, ¿no? Todo lo que pasa es 65 decibeles, ¿no? Se ha estudiado a los pregoneros, a la gente del metro, por ejemplo. Pero hay otros trabajos, les comentaba yo de un chico que va a venir a estudiar chiflidos en Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Como código de lenguaje, es lo que hablamos un poquito afuera, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito del pregón. Hay trabajos también en terapia, ¿no? Existe la gritoterapia, pero yo creo que no es tan efectiva, ¿no? Si les digo ahorita vamos a gritar para desahogarnos, la verdad no es un grito reactivo, ¿no? Es que uno de repente quiere gritar cuando le nace gritar, ¿no? Entonces sí hay trabajos hay una terapia, de hecho, el grito primal de Artur Janov, que se utiliza en México, ¿no? Hay como un yoga gritoterapia, ¿no? Un poco para imitar, me lo encontré yo en intentos por imitar el efecto del ritual de la taranta, ¿no? Pero creo que no funciona igual. A ver, saquen su tapete y vamos a relajarnos y vamos a gritar. Sí, eso es un poco difícil, ¿no? O sea, creo que no es el mecanismo, ¿no? Pero no hay muchos estudios al respecto. Bueno, yo quería preguntarte qué es lo que te interesa estudiar sobre la ópera, o sea, ¿cómo relacionarías tu trabajo en esa línea? Bueno, más bien son dos comentarios. Ahorita pensé como otro ejemplo de como grito normado, y de esto que dices que el mensaje, ¿cómo fue? Que el mensaje no es lo que comunica, o sea, como que puede haber otras, o sea, no es necesariamente, digamos, el texto. Sí, la forma, no el contenido. Eso. Bueno, ahorita más bien me hizo pensar en el cante flamenco, que a mí me gusta mucho, y que bueno, o sea, justo hay momentos en que están cantando, y el que está cantando está cantando, y de repente llega un momento así como muy emotivo, que de pronto ya no termina las frases, sino simplemente las deja en una sílaba, que se vuelve ya más un grito, y justo es esa carga emotiva lo que sustituye el contenido del texto. Entonces, bueno, pero aparte ahí también el grito está normado, porque aunque sea un grito y no tenga que seguir, digamos, el texto o la estructura que tenía el texto, sí tiene que seguir la estructura rítmica y melódica, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita se me ocurrió como un ejemplo de eso. Y bueno, también me sugería este asunto de la proxémica acústica. Me hacía recordar este trabajo de James Scott, de Los dominantes del arte de la resistencia, que bueno, creo que ese tipo de trabajos pues son sujetos a complementarse con esta idea de la proximidad acústica, ¿no? Que en lo que propone Scott, ¿no? De como que hay un discurso oculto y un discurso público, y la relación que hace como el subalterno con el, pues digamos, con el sujeto dominante. Pero bueno, justo ahí está un poco no se reflexiona, me parece, sobre esto, ¿no? El volumen, ¿no? Que creo que abre otro campo, o sea, como muy, muy interesante, ¿no? O sea, el contexto en el que se hace ese discurso oculto, ese discurso público, bueno, pues también
es un espacio que está en una comunidad también pues sonora, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita era algo que quería nada más comentar, ¿no? Gracias. Bueno, ahora que comentaste esto de la terapia o el grito como terapia, se me viene a la mente, por ejemplo, los gritos en el auto, ¿no? O sea, cuando la gente va en el auto y, bueno, se le mete a alguien, entonces grita. Entonces es una forma de descarga, ¿no? También. Sin necesidad de que el otro te escuche, ¿no? Muchas veces no es necesario eso. También pienso, por ejemplo, en la risa. O sea, si las carcajadas llegan a tener un decibel también muy fuerte, no sé cómo se considera eso, ¿no? Hablando de la yoga risa y todo eso. O sea, sí llega a ser unos decibeles muy fuertes también. Entonces, bueno, nada más era ese comentario. Sobre la ópera. La ópera no me interesa de manera particular, que no sea por el hecho de encontrar como esos ámbitos donde el grito juega o sea, donde el grito es un recurso expresivo, ¿no? Entonces, bueno, la ópera evidentemente lo es, no es un grito descontrolado, ¿no? Como no lo es lo que vimos ahorita, ¿no? Pero lo que me interesa son esos tipos de música o esas formas de cantar, ¿no? Que utilizan el grito como un recurso expresivo, ¿no? Y entonces o sea, creo que son expresiones sumamente potentes, ¿no? O sea, hay música que yo he escuchado y que he disfrutado simplemente por los gritos sin que me guste particularmente, ¿no? O sea, por esta cuestión del poder comunicativo de las emociones, ¿no? Entonces no es exactamente la ópera, ¿no? Sino en dónde el recurso, en dónde aparece ese recurso, ¿no? Sobre el grito normado. Yo creo que hay que distinguir entre dos cosas, ¿no? La emisión y la escucha, ¿no? La posibilidad comunicativa del grito, yo creo que se concreta en la escucha, ¿no? O sea, uno puede gritar sin necesidad o sea, queriendo ser escuchado. Si uno está en peligro y está solo, no te estás dirigiendo a nadie en particular, ¿no? O sea, gritas de miedo. Y entonces ahí está, digamos, el grito no intencional, que es el grito energético. Pero el que lo escucha sí decodifica, ¿no? Decodifica no racionalmente. Es que eso es muy interesante, ¿no? O sea, un grito en medio de la noche te enchina la piel, o sea, algo pasa, ¿no? Aunque el grito no diga propiamente nada, ¿no? Pero uno distingue, ¿no? O sea, está muy feliz, no está gritando porque está muy feliz, ¿no? O está gritando porque está asustado, no sé, algo le pasa a esa persona. Lo interesante del grito es que es una cosa obvia, ¿no? Y por ser obvia, no se le presta tanta atención, o sea, es gritar, está gritando, ¿no? Cuando me hablas, ¿no?, de este asunto de los dominados y la resistencia, ¿sí? ¿Por qué a nadie se le ocurre pensar en el volumen? Hay muchas cosas donde yo pienso que voy a encontrar algo del grito, ¿no? No hay, ¿no? O sea, ¿cómo a nadie se le ocurre que el volumen puede ser una forma de opresión, ¿no? Una forma de imposición? No hay, ¿no? O sea, porque es una cosa tan obvia, ¿no? Y les digo, o sea, bueno, eso yo se los digo yo, pero lo dijo Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Ahí tiene un trabajo sobre la teoría del grito y la teoría del ruido, ¿no? Entonces es que el grito como el ruido, ¿no?, es energía pura, ¿no? Ya después lo que uno haga con eso es otra cosa, ¿no? Si uno hace arte sonoro con ruido, bueno, es otra. Pero el ruido es energía pura, ¿no? Entonces yo creo que por eso se obvian muchas cosas, ¿no? Entonces el trabajo sobre tortura casi no se menciona el grito, ¿no? O sea, cuando imagínense un periodo de la Edad Media, pues, un paisaje sonoro de puro grito y dolor, ¿no? Grito y dolor que dan unos y grito y dolor que disfrutan otros, ¿no? Pero nadie lo dice, ¿no? Nadie dice que la gente pega de gritos, ¿no? Aunque hay unos tormentos de gritos, ¿no? O sea,
Hay un tormento que se llama la Dama de Hierro, que es como un sarcófago en donde meten a una persona y lo cierran y tiene picos por adentro, lo cierran y la gente no se muere instantáneamente, ¿no? Permanece días gritando, ¿no? O esta cosa que es maravillosamente horrible, que es el toro de Falaris, que es un toro de bronce en donde se mete a los condenados por blasfemia, y el toro, debajo del toro hay una hoguera, y entonces se mete al condenado, es un horno, se mete ahí al condenado, se prende la hoguera y se empieza a quemar. La maravilla creativa y el grado de maldad del ser humano dispuso que adentro de ese toro hubiera un sistema tubular, de manera que iba del cuerpo del toro a la boca, de manera que los gritos del torturado salían en forma de gemidos de toro, ¿no? O sea, ese es un instrumento musical de tortura, ¿no? Y me desvío otra vez del tema. Pero bueno, ya, la idea es esa, ¿no? De lo que se obvia, ¿no? Y sobre los gritos de los automovilistas. Yo creo que el claxon es una sublimación del grito, ¿no? O sea, de la gente, ta, 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 ¿no? ¿Ves eso? O sea, es un grito, ¿no? O sea, de desesperación. O sea, yo creo que la gente busca, como lo que les decía yo, ¿dónde se van? O sea, ante las prohibiciones? No grites, háblame bien. O sea, una de las primeras enseñanzas para un bebé es aprender a hablar, ¿no? A ver, no te entiendo, háblame, ¿no? Y entonces, o sea, el grito se coarta desde el principio, ¿no? Entonces, en lo que les digo, en esta continuidad que he encontrado en la historia del grito es a callar, ¿no? Hay modos de sublimación, o sea, ¿cómo gritamos? Creo que todos gritamos, ¿no? Y yo creo que el claxon es una de esas. O sea, si se toca tanto el claxon, la gente está desesperada, ¿no? Y por además, si gritas por la ventana, nadie te oye. Entonces, es porque uno dice, pues si no se puede mover, no importa que toques, no se va a mover, ¿no? Pero yo creo que no importa, o sea, en realidad no tocamos el claxon para que la gente se mueva, ¿no? Tocamos el claxon porque es lo único que te queda por hacer ahí atrapado, ¿no? Entonces, eso es como un interesante campo de investigación, ¿no? De qué manera sublimamos los gritos, de qué manera canalizamos esa energía, ¿no? Y ya. Ana Lidia, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una presentación muy, muy rica, muy interesante. Si recordamos el lema convocante del seminario, Antropología de la Música y la Etnomusicología en México, bueno, Ana Lidia nos presenta hoy un tema sobre el canto y el grito, pero ella ha trabajado cuestiones de entornos sonoros, entonces muchos de sus artículos están allí en la web, los pueden consultar, y me parece que lo que Ana Lidia ha trabajado viene muy a cuento, muy a colación con el lema convocante, insisto, del seminario, porque la música forma parte, digamos, de los entornos sonoros, ¿no? En ese sentido, pues creo que a propósito de lo que decía Cristian, por cierto, y varios compañeros más, de la relación música, grito y emoción, me parece que es todo un tema súper interesante en el cual se puede ahondar, ¿no? Sí, claro. Sea en el contexto de las músicas dichas tradicionales, que en el mapa, digamos, de las dichas culturas musicales en México, hay muchos ejemplos, ¿no? De música, grito y emoción, o sea en el contexto de las músicas dichas populares o comerciales, ¿no? La relación grito, emoción y música me parece que es un elemento muy, muy, muy presente, ¿no? Y que sin duda será un capítulo o un artículo que nos puedas ofrecer no muy lejanamente. Ok. Muchas gracias, Ana Lidia. Gracias, Roberto.